Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la 13ª sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, realizado de manera presencial y convocado para esta fecha. Saludo cordialmente a la magistrada y magistrados integrantes del Pleno, al secretario general y a todas y cada uno de nuestras compañeras y compañeros integrantes de este tribunal. Y por supuesto, saludo cordialmente a las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. A efecto de iniciar la presente sesión, le solicito, secretario general, proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la ley orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Le agradezco, secretario general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión y le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver. Magistrada presidenta, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario, 2 proyectos de resolución y 3 proyectos de sentencia convenio, los cuales a continuación preciso. El número 1 es el GET 001, es un acuerdo plenario. La parte actora es Hipólito Castañeda Rodríguez. La autoridad responsable es presidente municipal y ayuntamiento constitucional de Tlapa de Comonfort Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia 1. El asunto número 2 es la resolución derivada del PES 003 de este año, denunciante Morena, denunciado Seferino Torreblanca Galindo, y el asunto fue turnado a la ponencia número 4. El asunto número 3 es la resolución derivada del GET 009 de este año, parte actora dato protegido, autoridad responsable Ayuntamiento de Xalpatlagua Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 5. El asunto número 4 es el SCI, diagonal 29 de este año, compareciente Heréndira Dueñas Chávez y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 1. El quinto asunto es el SCI diagonal 2026, diagonal 2026, compareciente Tania Zoraila Fierro Delgado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 3. Y el último asunto es el SCT diagonal 030 de este año, compareciente Cruz Alberto Gutiérrez Valladares y ese Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 4. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados. La lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, las cuentas de los proyectos que nos ocupan serán realizadas por conducto del secretario general de acuerdos. El primer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 01/2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que pone a su consideración el magistrado Daniel Preciado Temiquel en el juicio electoral ciudadano 001 de este año, por el que se declara cumplida la sentencia de 14 de abril y el acuerdo plenario de 15 de mayo emitidos por este tribunal. El 14 de abril se declaró la invalidez de la elección de delegado de la colonia Jardín de Niños del municipio de Tlapa de Comonfort Guerrero, llevada a cabo el 8 de enero, así como el otorgamiento de las constancias y nombramientos expedidos con motivo de dicha elección, ordenando al presidente municipal y ayuntamiento de dicho municipio realizar una nueva elección.
y dentro de los 5 días naturales siguientes a la notificación de la sentencia, emitir una nueva convocatoria tomando en cuenta los usos y costumbres de la colonia, realizar la elección preferentemente un día domingo y dentro de los 15 días naturales siguientes a la emisión de la convocatoria, cumpliendo con las directrices establecidas en la propia ejecutoria. Para ello, vinculó al Instituto Electoral para que diera acompañamiento al ayuntamiento en la realización de dichas actividades. Por escrito de 5 de mayo, el ayuntamiento informó de la imposibilidad de realizar la elección y solicitó a este tribunal jurisdiccional una prórroga de 30 días para cumplir la sentencia, solicitud que se concedió de forma excepcional por acuerdo plenario de 15 de mayo de este año, ordenando al presidente municipal, al ayuntamiento y a todos los integrantes del cabildo para que, dentro de los 5 días naturales siguientes a la notificación de dicho acuerdo, emitieran una nueva convocatoria y dentro de las 48 horas siguientes a su emisión informaran lo conducente a ese tribunal acompañando el soporte documental respectivo. De igual forma, le ordenó que dentro de los 15 días naturales siguientes a la emisión de la convocatoria realizara la elección respectiva y que en la convocatoria debían quedar definidos de manera enunciativa y no limitativa todos los aspectos establecidos en la sentencia de 14 de abril, publicando la convocatoria por lo menos 5 días naturales antes de la celebración de la asamblea electiva y difundirla al menos en la sede de la delegación de la colonia Jardín de Niños en los lugares públicos de mayor circulación dentro del ámbito territorial de la colonia Jardín de Niños, sin que ello fuese un obstáculo para utilizar otros medios a su alcance para difusión más amplia. Así también, para que, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega de las constancias expedidas a la planilla ganadora, informara a ese tribunal el cabal cumplimiento al ordenado en la sentencia y acuerdo plenario. Por último, vinculó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que designara elementos policíacos y proporcionara seguridad y resguardo a la ciudadanía que acudiera a la asamblea electiva para garantizar un ambiente seguro y tranquilo en su desarrollo, debiendo informar a ese tribunal electoral las acciones desplegadas dentro de un plazo de 3 días hábiles siguientes a la conclusión de la elección. Ahora bien, en el proyecto que se propone, el análisis del cumplimiento se aborda en 4 apartados. 1. Emisión y contenido de la convocatoria. La convocatoria fue diseñada de manera conjunta entre el ayuntamiento y el Instituto Electoral, como se ordenó en la sentencia. Es de destacar que la notificación del acuerdo plenario de 15 de mayo le fue notificado al presidente municipal, al ayuntamiento y a todos los integrantes del cabildo el 18 del citado mes. Luego entonces, el plazo de 5 días que dichas autoridades dispusieron para emitir la convocatoria les transcurrió del 19 al 23 de ese mismo mes, siendo emitida el 22, es decir, un día antes de que feneciera el plazo. Además del análisis de la convocatoria, se desprende que se emitió dentro del plazo e incluyó cada uno de los puntos y requisitos ordenados en la sentencia, de hecho que fue informado a este tribunal oportunamente. 2. Publicidad de la convocatoria. Como ya se ha citado, la convocatoria se emitió el 22 de mayo y se difundió y publicó el 24 siguiente, lo cual se realizó de forma conjunta entre el ayuntamiento y personal de apoyo del Instituto Electoral en diversos puntos de la colonia Jardín de Niños, incluida la sede de la delegación, así como de un perifoneo por las principales calles de la colonia, por lo que si la elección ocurrió el 31 de mayo y el anterior 24 de ese mismo mes se realizó su publicitación, es evidente que ello aconteció con una anticipación de más de 5 días naturales previo a la jornada electoral, como se ordenó en la sentencia, por lo que la responsable y el Instituto Electoral cumplieron en tiempo y forma con la publicación y difusión de la convocatoria en los lugares señalados para ello. 3. Realización de la asamblea. De autos consta que la convocatoria fue emitida el 22 de mayo, en la cual se fijó el 31 de mayo para la celebración de la elección. En ese sentido, si la asamblea electiva se llevó a cabo en la fecha citada, es evidente que su realización ocurrió en un día domingo y dentro del plazo de 15 días posteriores a la emisión de la convocatoria, otorgados tanto al Instituto Electoral como al Ayuntamiento. Respecto a la asamblea, inició a las 10 horas, acudieron 407 personas vecinas de la colonia Jardín de Niños, quienes registraron su asistencia, se integró la mesa de debates, se registraron 2 planillas integradas paritariamente, la asamblea determinó conforme a sus usos y costumbres la forma de votar, se recibió la votación,
cerrando la misma a las 12 horas. Una vez concluida la votación y el cómputo de los votos, resultó ganadora la planilla 2 con 204 sufragios, representada por Bonifacio Ignacio Soriano, por lo que el 12 de junio siguiente, el presidente municipal entregó las constancias de mayoría y validez de la elección como delegado de la colonia Jardín de Niños, periodo junio 2026, enero 2027. Jornada que se realizó dentro de los 15 días siguientes a la emisión de la convocatoria, cumpliendo con todas y cada una de las directrices fijadas en la sentencia. Remisión de informes. Se tiene que la autoridad responsable y el Instituto Electoral informaron dentro del plazo de 3 días, toda vez que el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección ocurrió el día 2 de junio y los informes con las actuaciones respectivas se recibieron el 4 de ese mismo mes, siendo presentados en tiempo y forma, con lo cual dicha etapa ordenada quedó cumplida. Respecto a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, del acta de elección se advierte que la Asamblea contó con la presencia de elementos de esa corporación, con lo cual se logró la finalidad de otorgar seguridad y resguardo a los asistentes. En resumen, la autoridad responsable, el Instituto Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal cumplieron con lo ordenado en la ejecutoria de 14 de abril y en el acuerdo plenario de 15 de mayo, al haber realizado todas las acciones ordenadas y remitiendo las constancias que acreditan su cumplimiento. El proyecto concluye con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se declara cumplida la sentencia de 14 de abril, así como el acuerdo plenario de 15 de mayo, y se dejan sin efectos los apercibimientos secretados, conforme a lo establecido en el considerando tercero de este acuerdo. Segundo, se ordena el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Es proyecto de mi ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Simón. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados. El proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave 03/2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado César Salgado Alpizar. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno el magistrado César Salgado Alpizar, titular de la ponencia 4 de este órgano jurisdiccional, relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 003/2026, promovido por la ciudadana Rocío Calleja Niño, en su carácter de representante del partido político Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el consentimiento expreso de la ciudadana, dato protegido, en contra del ciudadano Carlos Seferino Torreblanca Galindo por hechos que presuntamente constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. Como antecedente, se tiene que el 5 de mayo de 2026, la denunciante presentó escrito de queja en el que señaló que el ciudadano Carlos Seferino Torreblanca Galindo difundió y permitió la difusión a través de la red social Facebook de un material audiovisual perdón. Permitió la difusión a través de la red social Facebook de un material audiovisual en formato Reel publicado en el perfil denominado Seferino Torreblanca Galindo. La publicación denunciada está integrada por dos elementos, un video y el texto que lo acompaña. Del análisis de su contenido se advierte que el denunciado aparece emitiendo diversas manifestaciones relacionadas con el gobierno del estado de Guerrero, encabezado por la ciudadana Dato Protegido. A juicio de la parte denunciante, las expresiones utilizadas constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, al considerar que reproducen estereotipos discriminatorios asociados a la condición de mujer de la víctima
con el efecto de desacreditar su capacidad para ejercer el cargo público que desempeña y menoscabar el ejercicio de sus derechos político-electorales. Una vez agotada la etapa de investigación y desahogadas las diligencias correspondientes, este tribunal realizó el análisis integral de las constancias que obran en autos, así como de las pruebas ofrecidas por las partes y de aquellas recabadas por la autoridad instructora. Asimismo, conforme a la metodología establecida en la jurisprudencia 21/2018 de la Sala Superior, se aplicó el test de los 5 elementos para determinar si las expresiones denunciadas actualizan violencia política contra las mujeres en razón de género. Del estudio realizado, el proyecto concluye que sí se acredita la infracción denunciada. Lo anterior, porque las manifestaciones objeto de análisis se difundieron de manera pública y masiva a través de una red social de libre acceso y contienen expresiones que, lejos de constituir una crítica política amparada por la libertad de expresión, reproducen estereotipos de género que invisibilizan, minimizan y desacreditan la autonomía política, la capacidad de decisión y el liderazgo de la víctima por el hecho de ser mujer. En ese sentido, en el proyecto considera que las expresiones denunciadas trascienden el ámbito del debate político protegido constitucionalmente, pues no se limitan a cuestionar el desempeño del cargo público, sino que utilizan elementos simbólicos y discursivos que perpetúan patrones históricos de discriminación hacia las mujeres que participan en la vida política. Por ello, se determina la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género en sus modalidades simbólica y mediática previstas en el artículo 20 ter fracciones 19, 16 y 22, así como en el artículo 20 quinquies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por otra parte, el proyecto propone atribuir responsabilidad directa al ciudadano Carlos Seferino Torreblanca Galindo al acreditarse que fue quien realizó y difundió tanto el video como el texto que acompaña la publicación efectuada el 20 de abril de 2026 en el perfil de Facebook denominado Seferino Torreblanca Galindo. Dicha responsabilidad se encuentra sustentada, entre otros elementos probatorios, en las certificaciones de contenido levantadas por el jefe de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto Electoral los días 23 de abril y 12 de junio de 2026 respecto de la liga electrónica denunciada, así como en las demás constancias que obran en el expediente. En consecuencia, atendiendo a la naturaleza de la conducta, al bien jurídico tutelado, a la forma de comisión de la infracción y a las circunstancias particulares del caso, el proyecto propone calificar la falta como grave. Ahora bien, al haberse acreditado la vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadana dato protegido, la propuesta incorpora medidas de reparación integral y garantías de no repetición, con el propósito de restituir en la medida de lo posible el derecho vulnerado, evitar la continuidad de los efectos de la conducta ilícita y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir. En ese sentido, se propone imponer al responsable una multa equivalente a 50 unidades de medida y actualización por la cantidad de 5.875 pesos con 50 centavos. Asimismo, se ordena la publicación de una disculpa pública por el plazo de un día en el mismo perfil de Facebook donde se difundió el material denunciado una vez que la presente resolución quede firme. De igual forma, se ordena que el responsable acredite la realización a su costa de un curso especializado en derechos humanos de las mujeres, igualdad sustantiva y violencia política contra las mujeres en razón de género, debiendo informar oportunamente a este tribunal el nombre del curso, la institución que lo impartirá y posteriormente remitir la constancia que acredite su conclusión. También se ordena la publicación por un día de un extracto de la presente sentencia en el mismo perfil de Facebook donde se realizó la publicación denunciada, redactado en lenguaje claro e incluyente, con la finalidad de explicar las razones de esta determinación y contribuir a la prevención de conductas que constituyan violencia política contra las mujeres. Asimismo, se propone la inscripción del ciudadano Carlos Seferino Torreblanca Galindo en el registro local y en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género por el periodo de 1 año 6 meses. Por otra parte, respecto de la medida cautelar previamente dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ese tribunal advierte que el texto que acompaña el video denunciado continúa visible en la plataforma Meta. Por ello, se propone vincular a la coordinación mencionada
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice a la brevedad las gestiones necesarias para lograr el retiro de dicha publicación y, una vez cumplido lo anterior, informe a este órgano jurisdiccional remitiendo las constancias correspondientes. Finalmente, en los puntos resolutivos se propone, primero, se declara existente la violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida al ciudadano Carlos Seferino Torreblanca Galindo. Segundo, se ordena al denunciado cumplir con las medidas de reparación integral y garantías de no repetición precisadas en la presente sentencia. Tercero, una vez que la sentencia cause ejecutoria, inscríbase al ciudadano Carlos Seferino Torreblanca Galindo en el registro local de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. Cuarto, con fundamento en los artículos 74, 124 y 129 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, se ordena realizar la versión pública de la presente resolución para su publicación en los estrados de este Tribunal Electoral. Es la cuenta que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. Es proyecto de mi ponencia. Magistrada Evelyn Rodríguez Simón. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Almadeli Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 09/2026, el cual fue turnado a la ponencia de la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que pone a su consideración de este pleno la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol en el juicio electoral ciudadano GET 009 de este año, promovido por Dato Protegido en contra del Ayuntamiento de Xalpatláhuac Guerrero, el presidente y el tesorero municipal del mismo por omisión y retención de remuneraciones y demás percepciones, obstrucción, limitación y afectación al ejercicio del cargo, exclusión funcional y falta de información institucional de las actividades, funcionamiento y dinámica del Cabildo y actos de presión, hostilidad e intimidación institucional. En el proyecto se propone desechar parcialmente el juicio y declarar infundados e inoperantes los agravios por lo siguiente. En cuanto al desechamiento, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción primera, en relación con el similar 15, fracción segunda, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, porque ha cambiado la situación jurídica de la controversia, ya que la omisión y retención de remuneraciones fue superada con la consignación del capital relativo a las mismas y su recepción por el elector, de tal manera que el juicio ha quedado sin materia en este punto. Referente al fondo de la controversia, se propone declarar infundados los agravios primero y tercero, donde el actor se dolió que las responsables omitieron y retuvieron injustificadamente demás percepciones económicas y que no le han notificado u otorgado la garantía de audiencia respecto de la causa de retención. Lo infundado radica en que no se demostró la existencia de dichas percepciones económicas adicionales a las remuneraciones, ya que se acreditó que no están autorizadas en el presupuesto de egresos del ayuntamiento. Por otro lado, se propone declarar infundado el agravio segundo en que el actor se inconformó de que las responsables lo han obstruido en el ejercicio del cargo por la ausencia de información institucional, falta de comunicación relacionada con actividades de cabildo, falta de certeza respecto de sesiones, reuniones de trabajo y asuntos municipales en 2026, lo cual lo coloca en una condición de exclusión, además de que no se le ha convocado a actividades de cabildo, principalmente sesiones. Lo infundado, porque referente a la solicitud de copias certificadas de las sesiones, información relacionada con obras, ingresos y egresos, no se acreditaron las gestiones o solicitudes de información que señala el lector intentó realizar al presidente y tesorero municipal, así como al secretario general del ayuntamiento, ya que pretende demostrarlas con pruebas técnicas consistentes en videos,
cuyo contenido no está corroborado con otras pruebas. Asimismo, se acreditó que en el presente año no se han celebrado sesiones y demás actividades de cabildo a las cuales se haya omitido convocar al actor. En esa línea, se propone como inoperante e infundado el quinto agravio, donde el disconforme alegó un contexto de tensión política, hostilidad institucional y presión derivada del ejercicio de sus funciones de vigilancia y solicitud de información relacionadas con el manejo de recursos públicos municipales, lo cual atribuyó al presidente y tesorero municipal. Lo anterior porque el actor no acreditó los cuestionamientos o solicitudes de información a partir de las cuales indica se generó dicho contexto. Tampoco se acreditaron los actos que el disconforme señala constituyen dicho escenario, porque principalmente pretende demostrarlo con una carpeta de investigación iniciada por el delito de amenazas atribuido a dichas autoridades municipales, lo cual no ha sido judicializada y por ende no se ha emitido sentencia en la que se declaren responsables de algún ilícito por esos hechos y a partir de ello se pudiera generar un indicio tendente a acreditar el contexto de hostilidad y presión que refiere el disconforme. Por último, se propone declarar inoperante el cuarto agravio en el que el actor sostiene que los actos de las responsables tendentes a excluir, limitar u obstaculizar el ejercicio de su cargo implican vulneración al principio democrático, al pluralismo político y al derecho de representación efectiva de la ciudadanía. Ello porque no se acreditaron las conductas que el disconforme señaló afectan dicho ejercicio. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se desecha parcialmente el juicio electoral ciudadano de conformidad con las consideraciones expuestas en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, se declaran infundados e inoperantes los agravios hechos valer de conformidad con las consideraciones vertidas en el considerando quinto de esta resolución. Tercero, con fundamento en los artículos 74, 124 y 129 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, se ordena realizar la versión pública de la presente resolución para su publicación en los estrados de este tribunal. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretaria general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, sírvase recabar la votación. Secretario, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de mi ponencia. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponde. Los asuntos cuarto y quinto listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los proyectos de sentencia relativa a los expedientes sentencia, convenio, instituto, identificados con las claves 029 y 026, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel y a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con los proyectos de sentencia, convenio, instituto, números 29 y 26, ambos de este año, promovidos por la representante legal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y dos personas ex servidoras públicas quienes durante el tiempo que sostuvieron la relación laboral, la primera de ellas fungió como jefa de unidad técnica adscrita a la unidad técnica de archivos y la segunda como analista adscrita al Consejo General del referido Instituto Electoral. Así, se tiene que el 25 y 28 de mayo del presente año, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismos que ratificaron ante la presencia judicial de las magistraturas ponentes el 9 y 22 de junio del presente año, respectivamente. De modo que, de un análisis integral a los convenios antes mencionados, este Tribunal Electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas y el archivo de los asuntos como concluidos. Es la cuenta de los proyectos que se proponen, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Magistrada, magistrados, está a nuestra coordinación los proyectos de los que se ha dado cuenta.
No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel, A favor de los proyectos. magistrado César Salgado Alpizar, A favor. magistrada Evelyn Rodríguez Sinón, A favor de los proyectos. magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz, Con los proyectos. magistrada presidenta, magistrados, los proyectos de sentencia fueron aprobados por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponde. El último asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto sentencia relativo al expediente sentencia convenio tribunal identificado con la clave 030/2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado César Salgado Alpizar, en el cual no puedo participar en su deliberación y resolución por tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte, siendo que la suscrita es su representante legal. Es por ello que será resuelto sin mi presencia y para tal efecto fungirá como presidenta de este cuerpo colegiado a partir de este momento la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en términos del acuerdo 22 de fecha 15 de octubre del 2024. Por lo tanto, le pido amable y respetuosamente a la magistrada sírvase ocupar la presidencia de este pleno. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito al secretario su apoyo para dar la cuenta del proyecto relativo al expediente identificado con la clave TEE/SCT/30/2026. Por favor, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia correspondiente al convenio laboral identificado como Tribunal 30 del presente año, celebrado por la representante legal de ese Tribunal Electoral y una persona ex servidor público quien, durante la vigencia de la relación laboral, fungió como oficial de partes adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional. De las constancias que obran en autos, se advierte que el 29 de mayo las partes suscribieron el respectivo convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional su aprobación conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria. Dicho instrumento fue debidamente ratificado ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 12 de junio. Así, del análisis integral del convenio sometido a consideración de este cuerpo colegiado, se estima que se encuentran colmadas las formalidades y exigencias legales previstas en la normativa laboral aplicable. En consecuencia, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. Es proyecto de mi ponencia. Magistrada presidenta Evelyn Rodríguez Sinol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarla como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13:48, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.